Me desperté antes del amanecer, como siempre. Eran las 5 en punto, cuando el primer rayo de luz se filtró por la cortina raída de mi casa en Tepatitlán. El aire olía a polvo y café viejo. Encendí la cafetera manual y esperé a que el agua hirviera. El sonido del hervor llenó el silencio. Ese silencio que se instala cuando uno ya no tiene con quién hablar al despertar. Vertí el café en mi taza de loza, la de siempre, con una pequeña grieta que mi esposa dejó caer una vez mientras reía. A su lado, sobre la pared, colgaba la foto de ella y de Isabela cuando era niña. Las dos sonreían. Yo, detrás del lente, capturando aquel instante que ahora parecía tan lejano, me quedé mirándolas un rato. En la foto, Isabela tenía el cabello revuelto y la boca manchada de chocolate. «Siempre fuiste traviesa, hija», murmuré, aunque ya no había nadie que escuchara. Después abrí el armario viejo y saqué el saco gris que me había prestado don Julio, el sastre del barrio. Olía a alcanfor y a recuerdos de bodas ajenas. Me lo probé frente al espejo. No me quedaba perfecto, pero al menos estaba limpio. En el bolsillo interior guardé un sobre con los papeles de pago del banquete, los recibos de floristas y la copia del cheque por 9 millones de pesos que aún no firmaba. Todo eso, cada centavo, había salido de mis años de grasa y sudor en el taller. El teléfono sonó. Era Teresa Aguilar, una vieja amiga y abogada. «No olvides llevar todos los recibos por si acaso», me advirtió. «Hoy no habrá problemas, Teresa», le respondí con una sonrisa cansada. «Es el día de mi hija. Salí poco después. Mi vieja Ford Ranger del 98 me esperaba bajo la sombra del mezquite. El motor protestó antes de arrancar, pero lo convencí con un golpecito en el tablero. El camino hacia la hacienda Santa Lucía estaba bordeado de agaves azules que brillaban bajo el sol. Encendí la radio Si nos dejan. Sonaba en la voz de José Alfredo Jiménez. La canté bajito, sin saber por qué, pero sentí que esas letras decían más de lo que yo podía. Cuando me acerqué a la hacienda, el paisaje cambió. Los autos lujosos llenaban el estacionamiento: BMW, Lexus, Range Rover, todos brillando como espejos. Aparqué mi camioneta al fondo, junto a los árboles. Un joven valet se me acercó, levantando una ceja. «¿Está seguro que está invitado, señor?», preguntó, mirando mis zapatos polvosos. «Soy el padre de la novia», contesté despacio. El muchacho titubeó, me miró de arriba abajo y al final tomó las llaves sin decir más. Al entrar en el salón, el aire olía a flores frescas y perfume caro. Todo era blanco, reluciente, impoluto. Los meseros iban y venían con copas de champaña, acomodando las servilletas con pinzas de plata. Nadie me reconocía. Me guiaron hasta la mesa número 22, cerca de la puerta del servicio. Desde allí podía ver la cocina, pero no el altar. Un camarero joven me preguntó si quería champaña o agua. Pedí agua. Nunca regresó. Me quedé mirando la pantalla gigante al fondo del salón, donde proyectaban un video de la infancia de Isabela. Al principio me sonreí al verla correr descalza en el patio de nuestra casa vieja. Pero pronto noté algo raro. Cada foto donde yo aparecía había sido cortada. Mi figura desaparecía entre los márgenes, como si nunca hubiera estado allí. Sentí una punzada en el pecho, una mezcla de vergüenza y vacío. A mi alrededor, los invitados hablaban de viajes a Madrid, de relojes Patek Philippe, de departamentos en Puerto Vallarta. Me sentía como un intruso en una tierra ajena.
Un matrimonio mayor que compartía mi mesa me preguntó con curiosidad: «¿Usted trabaja aquí en la hacienda?» «No, vine por la novia», respondí sin levantar la voz. Ellos sonrieron con cortesía y siguieron hablando entre sí. Un camarero se acercó por error y dejó una bandeja de copas sobre mi mesa. Luego, al darse cuenta, se disculpó rápido. «Perdón, señor, lo confundí con parte del personal». «No te preocupes, hijo», le dije, y sonreí, aunque por dentro sentí como algo se rompía. Entonces sonaron los violines. Los mariachis empezaron a tocar «Bésame mucho». Todos se levantaron. Giré hacia la entrada y la vi. Isabela, mi hija, llevaba un vestido blanco largo, resplandeciente bajo las luces. Su brazo descansaba sobre el de don Ricardo Montiel. Él caminaba erguido, orgulloso, fingiendo la serenidad que solo da la mentira. La gente aplaudía. Yo también aplaudí, porque no supe hacer otra cosa. Cuando ella pasó cerca de mi mesa, nuestras miradas se cruzaron por un instante. Sus ojos estaban vacíos, como si me mirara sin verme. Luego giró la cabeza hacia el frente y su sonrisa volvió a la multitud. Me senté. Sentí el temblor en mis manos, así que las escondí bajo la mesa. Durante la ceremonia, el sacerdote preguntó: «¿Quién entrega a la novia?» Y antes de que nadie respirara, don Ricardo levantó la voz: «Yo lo hago». Los aplausos llenaron el salón. Yo bajé la cabeza. Nadie notó mi silencio. Después vinieron las palabras del padre Julio, el cura que la bautizó cuando era niña. Lo escuché sin escuchar, mirando el reflejo de las velas en las copas de cristal. La ceremonia terminó entre risas, campanas y flores lanzadas al aire. Todos abrazaban a todos, menos a mí. La cena comenzó. Sirvieron ceviche de camarón como entrada y ribeye con vino tinto como plato fuerte. A mi mesa llegaron los platos al tercer turno. El filete ya estaba frío, pero igual lo comí. Un camarero se inclinó hacia mí, avergonzado. «Disculpe, pensábamos que era parte del personal». «No pasa nada, hijo», le dije, y le di una palmada en el hombro. Mientras masticaba en silencio, vi a Isabela reír con sus amigos de Guadalajara. Todos hablaban de cosas que yo no entendería, ni falta hacía. Su risa sonaba lejana, igual que cuando era niña y jugaba a esconderse detrás del auto del taller. Pero ahora no había juego, ni escondite, solo distancia. En la pantalla, un video mostraba fotos de su adolescencia, su universidad, sus viajes. Cada imagen era impecable, pero vacía. En ninguna estaba yo. Me di cuenta de que, de alguna manera, la historia de mi hija había sido reescrita sin mí. La noche siguió. Las luces amarillas del salón caían sobre los rostros sonrientes, sobre las copas llenas, sobre la ilusión de perfección. Yo permanecí sentado, observando, invisible entre la multitud. Toqué el bolsillo interno de mi saco. Allí estaba el sobre, con el contrato de la hacienda y el cheque sin firmar. Todo eso, cada flor, cada plato, cada copa, lo había pagado yo. Miré a mi hija una vez más, tan lejos, tan brillante en su mundo nuevo. Y solo pensé una cosa: todo esto lo pagué yo. Y me quedé así, inmóvil, mientras las risas y la música me envolvían como un eco ajeno, como si el mundo entero celebrara una historia donde yo ya no existía. No había pasado ni una hora desde la ceremonia y ya sentía el peso del día en los hombros.
Los invitados caminaban entre mesas, brindando, riendo, posando para las cámaras. Yo seguía en la mesa 22, en ese rincón donde solo llegaban los ecos de la fiesta. De pronto noté movimiento cerca del escenario. Un grupo de reporteros con cámaras de video y micrófonos entró por la puerta lateral. Llevaban credenciales colgando del cuello. Revista Social de Guadalajara. Me quedé mirando cómo se acomodaban, enfocando luces, ajustando micrófonos, preparando la entrevista que todos esperaban, la de los recién casados. Isabela apareció junto a su esposo, Mauricio, con esa sonrisa ensayada que solo muestran quienes saben que los están grabando. Una periodista rubia, de voz dulce, le preguntó: «Isabela, todos queremos saber, ¿dónde está tu familia esta noche tan especial?» Ella rió suavemente, puso la mano sobre el hombro de don Ricardo Montiel y con voz segura respondió: «Aquí está mi padre, el hombre que siempre me apoyó». El aplauso fue inmediato, ensordecedor. Los flashes de las cámaras iluminaron el rostro satisfecho de Ricardo. Yo, desde mi mesa, lo vi todo reflejado en la pantalla gigante del salón. Sentí que el aire se volvía pesado, como si cada palabra me empujara hacia atrás. «Mi padre», repetí por dentro. Esa palabra, tan simple y tan grande, ahora pertenecía a otro. Una mujer sentada a pocos metros comentó en voz baja: «¡Qué historia tan bonita! El señor Montiel parece tan noble». Su marido asintió: «Sí, se nota que viene de buena familia». Tomé mi vaso de agua, lo giré entre los dedos y miré hacia la ventana. No quería que nadie notara mis ojos. Afuera, las luces del jardín se reflejaban sobre el agua del estanque. Por un momento pensé en irme, pero mis piernas no obedecieron. Mientras estaba sumido en mis pensamientos, un hombre se acercó con una bandeja de copas vacías. Era mayor, canoso, con las manos agrietadas por el trabajo. Me miró fijamente como si dudara, y luego sonrió. «¿Don Ernesto? ¿Se acuerda de mí? Soy Ramiro. Trabajé en su taller hace años, cuando recién empezaba». Le estreché la mano con fuerza. «Claro, hijo, me alegra verte». «No entiendo por qué la señorita no lo presenta como su padre», dijo en voz baja, mirando alrededor. Sonreí apenas, sin mirarlo. «Así es la vida, muchacho. A veces uno paga el banquete y ni siquiera lo invitan a comer». Ramiro apretó los labios, bajó la mirada y se alejó para seguir trabajando. Minutos después decidí caminar un poco, más por necesidad de aire que otra cosa. Crucé el pasillo lateral buscando el baño, pero el destino quiso que me topara con don Ricardo Montiel en la sala de vinos. Estaba riendo con don Armando Castañeda, el padre del novio. Tenían copas de whisky en la mano y el rostro rojo de satisfacción. «Ernesto», dijo Ricardo sorprendido, pero con esa sonrisa de superioridad que nunca perdió. «No pensé verte aquí». Me quedé frente a él sin prisas. «Yo pagué todo esto», respondí. «¿Cómo no iba a venir?» Ricardo rió con una mueca. «El dinero no compra clase, viejo». «Ni la clase borra la memoria, Ricardo», le dije, mirándolo a los ojos. El silencio duró unos segundos. Armando, incómodo, fingió arreglar su corbata. Yo di media vuelta y me marché sin decir más. Detrás de mí escuché la voz de Armando murmurar: «¿Ese es el mecánico del que hablabas?» Y Ricardo, con tono burlón, contestó: «Sí, el que me despidió hace años». El mundo da vueltas, ¿no? No me detuve. Cada palabra se me clavaba en la espalda.
pero seguí caminando hasta regresar a mi mesa. En ese instante, el teléfono vibró. Era un mensaje de Isabela. Lo abrí. «Papá, por favor, no hables de tu taller esta noche. Es importante para mí». Leí la frase varias veces, sin comprender si pedía silencio o vergüenza. El taller, ese lugar donde aprendió a usar las manos, donde hice cada sacrificio por ella. Guardé el teléfono, lo apagué y miré hacia el escenario. Pasaron frente a mí 3 chicas jóvenes, amigas de mi hija. Una de ellas, al verme, preguntó con curiosidad fingida: «¿Quién es ese señor? Parece alguien del staff». Las otras rieron por lo bajo y siguieron su camino. No supe si reír o llorar. De pronto, una voz conocida rompió mi soledad. «¡Ernesto!». Giré, y allí estaba el padre Julio Ortega, con su sotana negra y el rostro envejecido por los años. «Dios mío, cuánto tiempo. No sabía que estabas aquí». «No muchos saben, padre», respondí. Miró alrededor confundido y murmuró: «Lo que uno siembra, siempre florece tarde o temprano». «Algunas flores crecen en tierra ajena, padre», le dije intentando sonreír. La tarde se fue muriendo. Afuera, el cielo de Guadalajara se tornaba violeta. Las luces doradas del jardín se encendieron una a una. Los músicos cambiaron el ritmo y las primeras notas de El Rey llenaron el aire. Los invitados comenzaron a bailar. Isabela giraba entre los brazos de su marido, su vestido brillando como una nube. Yo observaba desde lejos, sintiendo que cada vuelta la alejaba un poco más. El padre del novio subió al escenario con un micrófono. Su voz gruesa resonó por los altavoces, pidiendo silencio para un brindis. Los meseros corrieron a llenar las copas. El ambiente se volvió solemne. Yo me quedé sentado, mirando las burbujas en mi vaso de agua. Mientras tanto, en la cocina, el murmullo del personal contrastaba con el lujo del salón. Pude escuchar fragmentos de conversación cuando pasé por el pasillo trasero. «Dicen que ese señor de la mesa del fondo pagó todo el evento», comentó una voz joven. «¿De verdad?». «Pero ni lo saludaron», respondió otra. Seguí caminando sin mirar atrás, hasta que una muchacha de cabello recogido se acercó con una taza de café humeante. «Señor, pensé que podría necesitar esto». «Gracias, hija, pero no era necesario». «Mi papá también es mecánico», dijo sonriendo, «y siempre dice que las manos que arreglan motores también arreglan familias». Esa frase me golpeó más de lo que ella imaginó. Asentí, tomé el café y bebí un sorbo. Estaba caliente, honesto, distinto del sabor amargo de la noche. Volví a mi mesa justo cuando don Armando empezó a hablar por el micrófono. «En nombre de la familia Castañeda», dijo con tono solemne, «quiero agradecer a todos los presentes y sobre todo al hombre que hoy nos honra con su ejemplo, don Ricardo Montiel, el padre de la novia». El aplauso volvió, más fuerte que antes. El mariachi acompañó con una nota triunfal. Yo levanté la mirada, no para mirar a Ricardo, sino para ver el reflejo de la luz en las copas. En la pantalla gigante, la cámara mostró a Isabela, sonriendo emocionada, mientras abrazaba a ese hombre. Por un segundo, creí que mi corazón se detendría. La cámara, al girar, captó también un instante de mi rostro. Me vi allí, en la esquina, con mi café y mi saco gris. Nadie se dio cuenta. Para ellos solo era un invitado más, quizás un trabajador, alguien sin nombre.
Apoyé la mano en el bolsillo interno del saco. Sentí el papel del cheque y los documentos. Todo seguía allí, intacto, como si esperaran el momento justo para recordarme quién era. Los fuegos artificiales estallaron afuera. El cielo se tiñó de rojo y dorado. Los aplausos llenaron el aire. Yo cerré los ojos un instante, respiré hondo y susurré: «Mañana no olvidarán mi nombre». Y no lo dije con rabia. Lo dije como quien promete algo inevitable, algo que llevaba demasiado tiempo callado. Porque uno puede aceptar la pobreza, el silencio y hasta el desprecio, pero nunca la desaparición de su propio nombre. Esa noche comprendí que no había peor muerte que ser borrado de la historia que uno mismo construyó. La música cambió, y con ella el aire dentro del salón. Después del brindis, los invitados comenzaron a salir al jardín para disfrutar los cócteles. Los escuchaba reír, brindar con copas de cristal, posar frente al lago artificial de la hacienda. Yo me quedé en la mesa, sin ganas de moverme. Frente a mí, el mantel blanco tenía una mancha de vino, recuerdo de una torpeza de algún camarero. El sonido del mariachi se mezclaba con el murmullo de la noche. Las primeras notas de la viquina llenaron el aire y el trompeta retumbó como una herida abierta. Desde mi rincón podía ver cómo las luces doradas del jardín se reflejaban en el agua. Parecía una postal perfecta, para todos menos para mí. Un joven mesero pasó apresurado y sin querer derramó unas gotas de vino tinto sobre mi saco gris. Se puso pálido. «Perdón, señor, lo siento muchísimo». Le sonreí, sacando el viejo pañuelo que siempre guardaba en el bolsillo interno. «No pasa nada, hijo». El pañuelo tenía bordada una E, la inicial que mi esposa cosió hace más de 30 años. Mientras secaba la mancha, sentí el olor del vino mezclarse con el de aquel recuerdo lejano. La risa de mi mujer mientras bordaba frente al fuego. Levanté la mirada y vi a 3 muchachas acercarse. Eran amigas de Isabela, vestidas con brillo y perfumes caros. Una de ellas me miró de arriba abajo. «Señor, ¿podría traer más servilletas?» No respondí. Simplemente las miré, sin enojo, sin sorpresa. Quizá pensaron que era un empleado más. Me levanté despacio y caminé hacia el pasillo principal. Detrás de mí, sus risas se mezclaron con la música, livianas y crueles al mismo tiempo. El pasillo estaba decorado con cuadros y fotografías de la vida de Isabela. Un letrero grande decía: «De niña a mujer». Me detuve frente a una de las fotos. Era yo, cargándola cuando tenía 4 años, en la feria del pueblo. Pero mi rostro había sido cortado del marco. Solo quedaba su sonrisa y mis brazos, sin cabeza. Una joven encargada de la decoración estaba acomodando unas flores cerca de allí. Me vio y con tono distraído dijo: «La novia pidió que todas las fotos fueran más elegantes». No supe si reír o llorar. Elegantes. Esa palabra resonó en mi cabeza como un eco hueco. Me quedé mirando la foto unos segundos más. Luego seguí caminando, con el pañuelo aún en la mano. Cuando regresé a mi mesa, el teléfono vibró. Era otro mensaje de Isabela. «Papá, por favor no hables de tu taller esta noche. Es importante para mí». Leí las palabras despacio, una por una, como si fueran cuchillos. Importante para mí. Las letras se reflejaban en la pantalla, y detrás de ellas vi mi propio rostro, cansado, arrugado, con esa expresión que uno tiene cuando entiende que ya no pertenece al lugar en el que está. Al lado, Marina, la joven camarera que me había traído café antes,
Me observó con discreción. —¿Todo bien, señor? —preguntó en voz baja. Asentí. —Sí, hija, todo bien, pero no lo estaba. Sentía que algo dentro de mí ardía, una mezcla de vergüenza y dignidad herida. Desde el otro lado del salón se escuchó una carcajada fuerte. Era don Ricardo Montiel, en el escenario, contando historias inventadas sobre la infancia de Isabela. Decía que la había llevado a su primer día de escuela, que la había visto dar sus primeros pasos. Mentira tras mentira. Y la gente lo aplaudía. Un invitado, con una copa en la mano, comentó emocionado: «¡Qué orgullo tener una hija así!». Cada palabra me atravesaba como una espina. Cuando Ricardo bajó del escenario, se dirigió hacia el bar. Yo estaba cerca, intentando mantener la calma. Se detuvo frente a mí, con esa sonrisa ladeada que conocía bien. «¿Cómo se siente ver a su hija tan feliz, Ernesto?», le respondí sin titubear. «No tan feliz como para decir mi nombre». Sus ojos se entrecerraron. «Usted me echó del taller por robar unas piezas», dijo con una voz baja, casi venenosa. «Hoy la vida me devuelve el honor que me quitó». Lo miré, con la calma que solo dan los años. «El honor no se roba, se gana». Él se encogió de hombros. «Pues mírese, nadie sabe quién es usted». No contesté. Lo miré un segundo más y me fui, apretando el sobre dentro del saco. Sentía los bordes del papel clavarse en los dedos. La noche seguía su curso. Los músicos guardaron los instrumentos y en su lugar entró una banda moderna. Luces de colores, risas, pasos de baile. Yo volví a mi mesa. Los meseros servían platos de carne y copas de vino tinto. La música ya no tenía alma, era puro ruido. Un técnico del sonido pasó ajustando cables y me vio sentado solo. «¿Usted es del mantenimiento?», preguntó con naturalidad. Le sonreí. «Algo así», contesté. El olor de la carne asada y el vino se mezclaba con el perfume caro de las invitadas. La mayoría ya estaba un poco ebria, riendo sin pausa. Me sirvieron por fin mi plato. Era el último de todos. La carne estaba fría. El vino se había evaporado. Marina volvió a acercarse, sosteniendo una bandeja. «Mi papá dice que usted le arregló el camión hace años», me dijo en voz baja, «y que nunca le cobró nada». Sonreí con un poco de nostalgia. «Tu papá era buen hombre». «Usted también lo es», respondió ella antes de irse. Mientras comía despacio, miré hacia el escenario. Allí estaban el novio, su familia, los amigos, todos riendo. Isabela giraba entre los brazos de Mauricio, su vestido brillaba bajo las luces. Todos la miraban como a una princesa, y yo, su padre, era solo un espectador más, un nombre borrado de la historia. La música subió de volumen. Alguien gritó un brindis. Aplaudieron. Todo era alegría, ruido, luz. Pero para mí, los sonidos se volvían lejanos, como si vinieran desde otro mundo. Me quedé mirando el vaso de agua que tenía frente a mí, las burbujas atrapadas en el cristal. Pensé en los años de trabajo, en las noches sin dormir, en los sacrificios que nadie aplaudió. Y entonces lo comprendí. Esa noche entendí que un padre puede pagar todo: la comida, las flores, el vestido, incluso el silencio, pero jamás podrá comprar el derecho a ser visto, porque la vergüenza más grande no es ser pobre, es ser invisible frente a aquello que uno mismo construyó. El sonido del micrófono interrumpió la música y las risas. Una voz grave pidió silencio.
El murmullo de los invitados se apagó poco a poco, y en el escenario apareció don Armando Castañeda, el padre del novio. Llevaba un traje oscuro, un pañuelo rojo en el bolsillo y una copa de vino tinto en la mano. Caminó despacio, con el aplomo de quien está acostumbrado a que todos lo miren. En esta familia, dijo levantando la copa, valoramos la educación, la tradición y la clase. El salón estalló en aplausos. Yo, en mi rincón, sentí como cada palabra caía sobre mí como una piedra. Educación, tradición, clase. Palabras que él pronunciaba como si fueran armas, como si quisiera marcar quién pertenecía a ese mundo y quién no. Bebí un sorbo de agua. El sabor era amargo, no por el agua, sino por el silencio. El discurso fue breve. Armando agradeció a todos por acompañar este día tan importante para dos familias ejemplares. Cuando terminó, bajó del escenario y comenzó a recorrer las mesas, estrechando manos, saludando, dejando tras de sí una estela de halagos y sonrisas falsas, hasta que llegó a la mía. Se detuvo frente a mí con una sonrisa cortés. Me observó desde la cabeza hasta los zapatos gastados. «Ah, el mecánico», dijo con una amabilidad que sonaba más a condescendencia que a respeto. «¡Qué admirable! Los hombres prácticos siempre hacen falta». Me puse de pie, extendí la mano y respondí con calma. «Gracias, señor». Él asintió y añadió con tono burlón. «Mi chofer también empezó en un taller. Mire ahora, maneja para mí». Y siguió caminando sin mirar atrás. La pareja que estaba en la mesa vecina soltó una risita discreta. Una mujer con un vestido azul susurró: «¡Qué humildad la del señor Ramírez!». No respondí. Fingí no escuchar, pero sentí como la sangre me subía a la cara. Bebí el resto del agua de un trago y me levanté. Necesitaba aire. Salí al jardín, hacia el lago iluminado. Las luces doradas se reflejaban sobre el agua y los grillos cantaban a lo lejos. Me senté en un banco de piedra, junto a una fuente. Allí encontré al padre Julio, el viejo sacerdote que había bautizado a Isabela. Sostenía una taza de café y me saludó con un gesto tranquilo. «Tu hija parece feliz, Ernesto». Asentí sin mirarlo. «Sí, padre, aunque algunos se olvidan de quién los llevó hasta aquí». El sacerdote suspiró. «El tiempo pone todo en su lugar, hijo». Me quedé mirando el reflejo del cielo en el agua. No le respondí. Había cosas que ni el tiempo podía ordenar. A lo lejos escuché voces y risas. Me giré y vi a Isabela posando con don Ricardo Montiel para los fotógrafos. «Una más, por favor», gritó alguien. «Una foto padre e hija». Ella sonrió. Él puso la mano sobre su hombro y los flashes los envolvieron en luz. La imagen era perfecta, demasiado perfecta. Mi mano tembló. El café caliente casi se me derramó encima. Me levanté, di unos pasos hacia el interior. Pasé por un pasillo lateral donde los técnicos de sonido preparaban el siguiente discurso. Dos de ellos revisaban una lista de papel. «A ver, después de Armando va el padre de la novia», dijo uno. «¿El señor Montiel?», preguntó el otro. «Sí, el señor Montiel». La señora Isabela dijo que su padre murió hace años. Mis pasos se detuvieron. Sentí un vacío en el pecho, como si me hubieran arrancado el aire. «Entonces el señor Montiel es el padre adoptivo», añadió el técnico, sin imaginar que yo estaba allí. Seguí caminando despacio, con la mirada fija en el suelo. Entré en la cocina buscando un poco de agua. Los cocineros corrían de un lado a otro, sirviendo platos, dando órdenes. Nadie me notó al principio. Me quedé de pie cerca de la puerta, escuchando.
Dicen que todo esto lo pagó el señor Ramírez, el del taller, dijo un cocinero joven. ¿De verdad?, respondió otro. ¿Y por qué lo sientan allá atrás? El más viejo encogió los hombros. Así son los ricos, hijo. No miran hacia abajo. Salí de la cocina en silencio. No quería que nadie me viera con los ojos húmedos. Caminé por los pasillos vacíos, oyendo de lejos la música que seguía sonando, cada vez más distante. Cuando regresé al salón principal, los técnicos estaban ajustando las luces. El ambiente se preparaba para el brindis oficial. Las copas ya estaban alineadas, las flores frescas colocadas en el centro de cada mesa. Vi a la señora Lourdes, la organizadora del evento, caminar entre las mesas revisando que todo estuviera perfecto. Cuando me vio, se acercó y me habló en voz baja. «Señor Ramírez, ¿todo bien? Si necesita algo, dígamelo». Le sonreí con gratitud. «Todo bien, señora. Gracias por su atención». Ella asintió, pero su mirada me dijo que sabía más de lo que decía. Entonces la vi. Isabela pasó junto a mí, riendo con un grupo de amigos. Su vestido blanco brillaba bajo las luces, y el perfume caro llenó el aire por donde pasó. Su falda rozó mi brazo. «¿Isabela?», la llamé en voz baja. Ella se detuvo apenas un segundo, me miró, y luego siguió caminando, como si no me hubiera oído. El silencio que me dejó fue más duro que cualquier palabra. Los invitados que estaban cerca me miraron un instante, confundidos, y luego continuaron hablando entre ellos. Volví a mi mesa. Me senté despacio, respirando hondo. De mi bolsillo saqué el sobre con los documentos. Lo abrí y revisé cada hoja. Los recibos, las facturas, la copia del contrato con la Hacienda Santa Lucía. Todo estaba allí, ordenado, con mi firma en la esquina inferior derecha. Las luces se atenuaron. El mariachi volvió a ocupar su lugar en el escenario. Las primeras notas de Amor Eterno comenzaron a sonar. El público guardó silencio, esperando el discurso más importante de la noche, el brindis en honor al padre que había criado a la novia. Miré hacia el escenario. Allí estaba don Ricardo, acomodando su corbata, ensayando su sonrisa frente a los invitados. A su lado, Isabela lo observaba con ternura. Respiré profundo. Por dentro algo se movió, una mezcla de tristeza y determinación. El ruido de los cubiertos, las risas, los aplausos, todo se desvanecía. Sentí que la sangre volvía a fluir con calma. Guardé los papeles, cerré el sobre y lo coloqué con cuidado dentro del saco. Miré una vez más el reflejo de las luces sobre el vino de las copas. «Hora de poner todo en su lugar», murmuré apenas audible. No era una amenaza, era una promesa. Una de esas promesas silenciosas que solo un padre puede hacerse a sí mismo cuando entiende que su nombre, su esfuerzo y su vida entera han sido borrados, pero que aún no ha dicho su última palabra. Eran casi las 10 de la noche cuando el murmullo en el salón se transformó en silencio. Las luces bajaron, el mariachi se retiró discretamente hacia un rincón, y un grupo de músicos más jóvenes comenzó a afinar guitarras eléctricas. La pista brillaba con reflejos dorados, y el aire olía a vino caro, perfume y vanidad. El maestro de ceremonias, con una sonrisa ensayada, tomó el micrófono. «Y ahora», anunció con voz teatral, «unas palabras del señor don Armando Castañeda». El público se levantó en un aplauso educado. Las luces enfocaron al padre del novio,
que subió al escenario con su copa de vino tinto en alto. Caminaba despacio, como un general que entra en su campo de gloria. En esta familia, comenzó, valoramos la educación, la tradición y la clase. Su voz resonó con firmeza. Cada palabra caía sobre el salón como un sello de jerarquía. Luego añadió, levantando la copa aún más alto: en esta unión celebramos el esfuerzo, la educación y la herencia de buena sangre. Las risas y los aplausos llenaron el aire. Yo seguía en mi mesa, al fondo, con las manos alrededor de mi vaso de agua. Buena sangre. Repetí esas dos palabras en silencio, sintiendo cómo el eco de ellas me quemaba por dentro. Un hombre de la mesa vecina se inclinó hacia mí. —¿Usted lo conoce al señor Castañeda? —preguntó con curiosidad sincera. Lo miré con una media sonrisa. No, pero parece que él me conoce a mí. No supo qué responder. Se giró de nuevo incómodo. Cuando los aplausos terminaron, el maestro de ceremonias volvió a hablar. Y ahora, un aplauso para el padre de la novia, el señor don Ricardo Montiel. El estruendo fue inmediato. Las luces giraron hacia Ricardo, que avanzó con paso seguro y una sonrisa satisfecha. Tomó el micrófono con la naturalidad de quien lleva toda la vida esperando ese momento. Para mí, dijo, ver a mi hija a casarse es el mayor orgullo de mi vida. Hubo un murmullo general de emoción. En la pantalla gigante, Isabela aparecía con lágrimas contenidas. Lo abrazó y los fotógrafos capturaron la escena desde todos los ángulos. Yo miré hacia arriba, no al escenario, sino al techo del salón. Las luces formaban una especie de corona dorada sobre sus cabezas. Ricardo seguía hablando, inventando recuerdos que nunca existieron, que la había acompañado a sus primeros concursos, que le enseñó a montar bicicleta, que siempre la protegió de todo. Cada palabra era un ladrillo más en la pared que me borraba. Los invitados aplaudieron de pie. El mariachi regresó, tocando suavemente los primeros acordes de Amor Eterno. Vi cómo todos levantaban sus copas, gritando «¡Salud!». Yo seguí sentado. Solo una persona, en medio de ese mar de hipocresía, bajó su copa. Marina, la joven camarera. Nuestros ojos se cruzaron por un instante. Ella no dijo nada, pero en su gesto había algo que los demás habían perdido. Humanidad. Me levanté. El ruido de los aplausos aún llenaba la sala. Caminé hacia el pasillo lateral, escapando de aquella escena. En la cocina, el caos era otro. El chef gritaba órdenes. «Más platillos para la mesa 1, rápido. Que no falte vino para los invitados de la familia Castañeda». El contraste me golpeó. Dentro del salón, lujo y risas. Detrás, sudor y cansancio. Me quedé un momento observando a los jóvenes que cargaban bandejas, las manos temblorosas, los delantales manchados. Le hablé a un muchacho que apenas tendría 17 años. «¿Sabes, hijo? Todos trabajamos para que otros brinden». El chico me miró confundido, sin entender. Asintió con una sonrisa tímida y siguió su camino. Salí de la cocina. Desde el pasillo se escuchaba de nuevo la voz del maestro de ceremonias. Y ahora, unas palabras del novio, el señor Mauricio Castañeda. Me quedé de pie junto a una columna, sin regresar a mi mesa. Mauricio hablaba con voz emocionada, agradeciendo a ambas familias, al destino, al amor.
Y entonces llegó la frase que me heló la sangre. Y sobre todo, gracias al señor Montiel, el hombre que crió a mi esposa y le enseñó el valor de la familia. La gente aplaudió con fuerza. Algunos se secaron lágrimas de emoción. Yo apreté el puño alrededor de mi vaso vacío. No sé cuánto tiempo estuve allí, escuchando las mismas palabras repetirse una y otra vez. Orgullo, honor, familia, clase. Palabras que sonaban vacías, huecas, ajenas a todo lo que yo conocía. El maestro de ceremonias habló de nuevo. Y ahora, la señorita Isabela quiere dedicar unas palabras a su esposo. Vi cómo ella se acercaba al micrófono. Su voz era dulce, firme. Gracias a mi padre, dijo, quien me enseñó el valor del respeto y la elegancia. Apuntó con la mano hacia Ricardo. El público explotó en aplausos. Los flashes de las cámaras volvieron a cegarme. En la pantalla, ella sonreía. Él la abrazaba. Parecían una familia perfecta. Yo me quedé inmóvil. No sentía rabia, ni siquiera tristeza. Era algo más profundo, una especie de vacío absoluto, como si me hubieran sacado de mi propia vida. La cámara, al girar, me captó por un momento. Vi mi rostro proyectado en la pantalla gigante. Un hombre mayor, con traje prestado, mirando sin expresión. Nadie pareció notarlo. Entonces sentí una mano sobre mi hombro. Era don León, un viejo cliente del taller. «No se deje, don Ernesto», me susurró. «Todos aquí saben que usted pagó esto». Negué con la cabeza. «No importa quién paga, amigo. Importa quién olvida». Le di una palmada en el brazo y regresé a mi mesa. El maestro de ceremonias levantó el micrófono una última vez. Para cerrar este momento tan especial, brindemos por la familia Castañeda Montiel. Los invitados se levantaron de nuevo, levantando sus copas. El mariachi tocó más fuerte. Don Armando gritó «¡Salud!» y el eco de las risas llenó la hacienda. Yo miré mi vaso vacío, lo giré lentamente entre los dedos. Saqué del saco el sobre con los documentos. Lo abrí. Ahí estaba, pagador, Ernesto Ramírez, titular del contrato, Hacienda Santa Lucía. Leí cada línea como si fueran testigos silenciosos de una verdad que todos preferían ignorar. Guardé el sobre de nuevo y respiré hondo. En ese momento, Marina pasó cerca de mí. «¿Todo bien, señor?», me preguntó en voz baja. La miré. Mi voz salió tranquila, casi susurrada. «Aún no, pero pronto». Ella frunció el ceño, pero no insistió. Me levanté. El ruido de las copas, las risas, las felicitaciones, todo se mezclaba en una sola melodía falsa. Caminé hacia el pasillo lateral, el mismo donde antes había visto el micrófono de repuesto. Las luces del escenario iluminaban el vestido blanco de Isabela, que brillaba como una estrella lejana. Me detuve, respiré profundo. Mis manos temblaban, pero no de miedo. Era otra cosa, una calma nueva, firme, como la que uno siente justo antes de hacer lo que sabe que debe hacer. «Si no me dan voz», susurré, «la tomaré». Y con ese pensamiento di el primer paso hacia el escenario. No sabía cómo terminaría la noche, pero tenía claro que la mentira no sería el último brindis. El maestro de ceremonias ya se preparaba para anunciar el primer baile.
Su voz sonaba suave entre el murmullo de copas y risas, mientras la orquesta afinaba las notas de Contigo aprendí. El salón entero brillaba bajo los candelabros, las flores aún frescas, el perfume caro y el aire cargado de apariencias. Yo, sentado al fondo, miraba la escena como quien observa una película ajena. Mi corazón golpeaba con una calma que no era miedo, sino decisión. Marina, la camarera que había notado mi silencio durante toda la noche, se me acercó con los ojos abiertos de preocupación. «Señor, no lo van a dejar hablar», susurró. Le sonreí apenas. «Entonces tendré que hacerlo rápido». Me levanté despacio, sintiendo cómo cada mirada se clavaba en mí a medida que avanzaba. El sonido de mis zapatos sobre el mármol se mezclaba con los acordes del violín. Crucé entre las mesas, donde los invitados reían sin saber que algo estaba a punto de romperse. Tomé el micrófono de manos del técnico de sonido antes de que el maestro de ceremonias pudiera reaccionar. «Señor, no está en la lista», balbuceó el hombre. Pero ya era tarde. El sonido de los instrumentos se apagó. Un silencio denso cayó sobre el salón. Los focos automáticos buscaron al que sostenía el micrófono. La luz blanca me alcanzó. El maestro de ceremonias, confundido, murmuró por el altavoz: «Disculpen, ¿usted quién es?». Respiré hondo. La voz me salió firme, sin temblar. «Buenas noches. Mi nombre es Ernesto Ramírez y soy el verdadero padre de Isabela». El silencio se quebró como un vidrio. Un murmullo se extendió, creció, se multiplicó por el salón. ¿El padre? ¿Pero no estaba muerto? ¿Qué está pasando? Vi las cámaras girarse hacia mí, las luces de los teléfonos encenderse. En la primera fila, don Ricardo se quedó de piedra, con la copa aún temblando en su mano antes de caer y romperse contra el suelo. Isabela se levantó despacio. Su rostro estaba pálido. «Papá», susurró apenas audible sin moverse de su sitio. Me volví hacia ella. «No te preocupes, hija. Solo voy a decir la verdad». Saqué el sobre de mi chaqueta. Mis dedos no temblaban. Lo abrí frente a todos y levanté los papeles. Aquí están los contratos. Cada flor, cada plato, cada silla, cada centímetro de esta hacienda fue pagado desde mi cuenta personal. Las voces del público se apagaron. Nadie se movía. Don Armando, el padre del novio, se puso de pie. «Esto es una falta de respeto», gritó. Lo miré directamente. «Respeto es reconocer a quien te dio la vida, no a quien finge tenerla». Algunas personas se incorporaron, otras bajaron la mirada. La fotógrafa de Revista Social de Guadalajara, Sofía Mena, apuntó su cámara hacia mí, grabando sin parpadear. Los meseros se habían detenido en seco. Los cocineros asomaban la cabeza desde la cocina. El aire olía a tensión y vergüenza. Don Ricardo intentó levantarse. «Bájese de ahí. Usted no tiene derecho». «¿No tengo derecho?», le respondí mirando al público. «El único derecho que tengo es el de un padre que fue borrado». El rumor de las conversaciones llenó el salón. Sofía acercó su grabadora. «¿Está diciendo que usted pagó todo el evento, señor Ramírez?», asentí. «Sí, señorita». Y aún así me sentaron junto a la cocina. El público empezó a girar las cabezas. Unos con vergüenza,
otros con curiosidad morbosa. Al fondo vi cómo Marina apretaba su delantal y sonreía con lágrimas contenidas. Isabela bajó del escenario y caminó hacia mí. Su vestido blanco se arrastraba por el suelo como si pesara toneladas. «Papá, basta, por favor». «No aquí», la miré con ternura. «Solo vine a recordarles quién soy. Nada más». Ricardo dio un paso al frente. «Esto es un escándalo». Le devolví la mirada. «Sí, el escándalo de un hombre que se roba el nombre de otro». Hubo un murmullo fuerte. Los invitados se miraban entre sí. Algunos empezaban a entender, otros se escandalizaban por puro instinto. Entonces, la gerente del lugar, la señora Lourdes, se acercó con paso firme. Su rostro mostraba una mezcla de incomodidad y respeto. «Señor Ramírez», dijo en voz alta, «usted firmó los contratos, ¿verdad?». La miré. «Así es, señora. Pero quizá algunos aquí lo olvidaron». Ella se giró hacia el público y con voz clara declaró: «Confirmo que el señor Ramírez fue quien contrató todos los servicios de esta boda. Nadie más». Un silencio absoluto cayó sobre el salón. Don Armando apretó la mandíbula. Isabela se llevó las manos a la cara. Ricardo retrocedió medio paso, pálido. Entonces saqué el cheque. 9 millones de pesos. Lo levanté ante el micrófono. Este dinero iba a pagar la cena que celebra mi humillación. Pero la dignidad no se compra. Doblé el papel, lo rasgué despacio. Los pedazos cayeron como plumas sobre el suelo de mármol. El eco del micrófono amplificó el sonido del papel al romperse. Sofía Mena capturó el momento con su cámara. Las luces reflejaron en mis lentes. Los invitados se quedaron inmóviles. Un niño preguntó en voz alta: «¿Por qué llora la novia?». Nadie respondió. Don Armando gritó: «Seguridad, sáquenlo de aquí». Pero la señora Lourdes lo detuvo en seco. «El cliente aquí es él». Los guardias se miraron entre sí, confundidos. Nadie se movió. La orquesta apagó sus instrumentos. Los meseros comenzaron a recoger copas, algunos con los ojos húmedos. Todo el brillo del lujo se volvió de repente hueco, sin sentido. Isabela trató de correr hacia mí, pero el novio la sujetó del brazo. «Déjalo, él arruinó todo». Ella lo miró con desesperación. «No, Mauricio. Lo que arruinó todo fue mentirle a mi padre». Yo bajé del escenario. Pasé junto a ellos sin mirar atrás. Sentía el peso de cada paso, no de cansancio, sino de liberación. A la salida, el aire de la noche era frío. Las luces de los autos brillaban sobre el polvo del camino de Agaves. Me detuve un segundo. Un joven empleado del estacionamiento se acercó, aún con el chaleco del trabajo puesto. «Señor, lo que hizo allá adentro fue justo». Le di una palmada en el hombro. «Solo hice lo que un padre debía hacer». Seguí caminando hacia mi vieja camioneta Ford. El eco de la música apagada quedaba atrás, igual que los aplausos falsos y las promesas vacías. Encendí el motor. Miré por el espejo retrovisor. Vi las luces de la hacienda encendidas, pero ya sin alma. Mientras me alejaba, las palabras vinieron solas, como si alguien más las dictara desde dentro. Esa noche no solo rompí un cheque, rompí el silencio que me enterraba. Y por primera vez en muchos años, mi nombre, Ernesto Ramírez,
volvió a tener peso. El amanecer llegó sin permiso. La luz entró por las rendijas de la ventana, tibia y polvorienta. Me desperté en el mismo sillón donde me había quedado dormido la noche anterior, aún con la camisa arrugada y el olor a gasolina impregnado en la tela. La radio vieja del taller, que nunca apago del todo, empezó a crepitar entre interferencias. En Guadalajara, un escándalo marcó la boda del año. El verdadero padre de la novia interrumpió la ceremonia frente a más de 200 invitados, revelando un fraude familiar. La voz del locutor se me clavó en el pecho. No había resentimiento ni orgullo, solo ese silencio que queda después de haber dicho lo que durante años se calla. El café de la taza sobre la mesa ya estaba frío. Lo miré unos segundos antes de beber un sorbo, sabiendo que el día no sería tranquilo. Golpearon la puerta. Era doña Luz, la vecina. «Don Ernesto, salió en las noticias», dijo agitando el periódico. Me lo entregó como si fuera una reliquia. En la portada de El Informador estaba mi foto, en blanco y negro. Yo de pie sobre el escenario, con el micrófono en una mano y los restos del cheque en la otra. El titular decía: «El mecánico que cayó a los ricos». Doña Luz sonreía con esa mezcla de curiosidad y cariño de quien ha visto demasiado. Le dije a mi nieta que usted no era cualquiera. Le agradecí y cerré la puerta suavemente. Al salir a la calle, todo el barrio parecía despierto antes de hora. En la tiendita de la esquina, los clientes hablaban de mí como si fuera una leyenda. «Ese señor del taller tuvo valor», dijo uno. «Valor o locura, da igual», respondió otro. «Arruinó la boda de su hija». Seguí caminando sin responder. El aire olía a pan recién hecho y a curiosidad. Un niño con gorra pasó gritando con los periódicos bajo el brazo. «El mecánico que humilló a los ricos, léalo aquí». Lo detuve. «No los humillé, hijo, solo les recordé que soy su igual». El niño me miró un instante, sonrió y siguió corriendo. Abrí el taller. Una nube de polvo me dio la bienvenida. El mismo olor a aceite y metal. Pero ese día el ruido del portón al levantarse sonó distinto, como si también él respirara al fin. No habían pasado 10 minutos cuando 3 jóvenes llegaron con una camioneta vieja. «¿Aquí trabaja el señor que se enfrentó a los Castañeda?», preguntó uno con una sonrisa. «Aquí trabaja», respondí. «Pero solo arregla motores, no egos», rieron. «Pues queremos que nos atienda usted. Dicen que no se rinde ante nadie». Les hice una seña para que entraran. El taller volvió a oler a trabajo, a vida. Poco después apareció Ramiro, el antiguo ayudante que ahora trabajaba como mesero. «Don Ernesto, lo que hizo anoche ya se corrió por toda Guadalajara. Muchos lo admiran». «No busco admiración, Ramiro», dije limpiándome las manos. «Solo busco respeto». El teléfono del taller no dejó de sonar. Un reportero, un viejo cliente, un desconocido. Todos querían oír mi versión, pero la versión más grande ya estaba en televisión. En todos los canales aparecía el mismo video. Yo en el escenario, el cheque rompiéndose, los invitados callando. En la pantalla se leía: «La boda del silencio roto». A esa misma hora, en la televisión, aparecía Isabela, sentada frente a una conductora de talk show, los ojos hinchados de tanto llorar.
Mi padre biológico nunca estuvo cuando más lo necesité, decía con voz temblorosa. Apagué la tele. Me quedé mirando mi reflejo en la pantalla apagada. No sentí rabia, solo una tristeza vieja, conocida, pero la verdad, como la gasolina, cuando se derrama, prende fuego a todo. Al mediodía se detuvo una camioneta blanca frente al taller. Del vehículo bajó Sofía Mena, la periodista que había grabado todo en la boda. Traía su micrófono y una sonrisa franca. Don Ernesto, la gente quiere escuchar su historia, me dijo. No tengo una historia, respondí. Solo tengo memoria. Ella insistió. La verdad inspira, y usted se ha vuelto símbolo de algo más grande. La invité a pasar. Le ofrecí café, aunque el mío siempre sabe a humo. Puso la cámara sobre una caja de herramientas. Mientras la luz del mediodía se filtraba entre los agujeros del techo, empezamos la entrevista. «¿Por qué pagó usted todo sin decir nada?», preguntó. Pensé un segundo. Porque un padre no compra amor. Lo construye con cada sacrificio. Ella bajó la cámara. Sus ojos se humedecieron. Mi papá también fue mecánico, dijo en voz baja. Murió hace 3 años. Entonces sabe lo que cuesta un tornillo y una decepción, le respondí. Nos quedamos en silencio unos segundos, escuchando el canto de los gallos al fondo. Esa entrevista, que creí que nadie vería, fue subida esa misma tarde. El título que eligió Sofía fue «El padre que fue borrado de su propia boda». En menos de 24 horas, el video tenía millones de vistas. Los comentarios eran interminables. Este hombre representa a todos los padres olvidados. Un héroe sin corbata. Los ricos podrán tener dinero, pero él tiene dignidad. Afuera del taller comenzaron a llegar flores, cartas, café. Algunos solo pasaban para darme la mano. Otros querían tomarse una foto. Yo les decía siempre lo mismo. No soy un héroe, soy un padre con factura. Por las noches la calle se llenaba de periodistas. Me preguntaban si me arrepentía. Respondía con calma. El que se arrepiente de decir la verdad nunca tuvo coraje para vivirla. Mientras tanto, los medios seguían persiguiendo a Isabela. Cada canal repetía su llanto. Cada programa analizaba su gesto. Algunos la defendían, otros la condenaban. Un comentarista dijo: «Ni la riqueza puede justificar tanta ingratitud». Yo no respondí. No quería verla convertida en carne de noticia. Era mi hija. Mi error también. Días después, los periódicos comenzaron a publicar algo nuevo. Investigaciones sobre Ricardo Montiel. Ex empleado acusado de desfalco. Ricardo Montiel, el impostor con pasado oscuro. Lo habían encontrado intentando huir hacia Querétaro. Cuando un periodista vino a contármelo al taller, solo dije: «El que miente siempre corre». Esa tarde, Sofía volvió. Sin cámaras esta vez. Traía una caja con una nota. Gracias por recordarle al país que el honor no se hereda, se gana. Dentro había una pequeña placa de metal con mi nombre grabado: Ernesto Ramírez, el padre que no se cayó. Me reí. Nunca quise ser símbolo de nada. «A veces los símbolos no se eligen, don Ernesto», respondió ella. «Se ganan, como usted dice, con sacrificio». El sol comenzaba a caer cuando cerré el taller.
Me senté en la entrada, con una cerveza en la mano, viendo cómo la gente pasaba y saludaba desde los coches. Por la televisión del bar de enfrente aún sonaba mi historia. En la pantalla se veía mi rostro, congelado en el instante en que rompía el cheque. Escuché risas de niños jugando con un carrito de juguete. «¡Yo soy don Ernesto!», gritó uno, empujando el cochecito por la calle. Sonreí, chispas de orgullo y nostalgia mezcladas. Encendí un cigarro. Miré el humo subir despacio hacia el cielo rojizo. «Parece que la verdad, aunque tarde, también tiene ruedas», murmuré, y pensé que quizás, solo quizás, mi vieja camioneta Ford no era el único vehículo que había vuelto a andar. La tarde cayó gris sobre Tepatitlán. Las nubes bajas, hinchadas de lluvia, cubrían los techos del barrio como si el cielo también necesitara llorar. Cerré el taller más temprano de lo normal. El aire olía a metal mojado y a soledad. La lluvia empezó con un goteo lento sobre las láminas del techo, un sonido familiar que acompañaba mis pensamientos desde hacía años. Estaba revisando las cuentas del mes, con el lápiz temblando entre los dedos, cuando escuché 3 golpes en la puerta. No eran apresurados, sino tímidos, casi como si el que los daba no estuviera seguro de merecer respuesta. Me levanté, abrí la puerta. Allí estaba Isabela, empapada, el maquillaje corrido, el cabello pegado a las mejillas, el abrigo chorreando agua. Detrás de ella, la calle brillaba bajo la lluvia, iluminada por un farol parpadeante. Nos miramos sin decir palabra. Pasaron unos segundos largos, esos en los que uno no sabe si debe abrazar o cerrar la puerta. Retrocedí un paso. «Pasa», le dije. Le extendí una toalla vieja que colgaba detrás de la puerta. Ella la tomó con manos temblorosas. «Papá, vine sin cámaras». «Me alegra», respondí. «Las cámaras no arreglan lo que rompieron las palabras». Se sentó frente a mí, en la mesa de trabajo, donde normalmente reviso carburadores. La lluvia seguía marcando su ritmo sobre el techo. «No sabía a dónde más ir», susurró. No contesté. Puse a calentar café. El olor llenó el taller, mezclándose con el del aceite y el metal húmedo. Cuando volvió a hablar, su voz se quebró. «Me están destrozando en las redes. Me echaron de la empresa de Mauricio. Mis amigas no me contestan los mensajes. No puedo salir sin que me miren como si fuera un monstruo». La miré, sin reproches, sin ternura. «¿Y qué esperabas, hija? Las mentiras son como el aceite usado. Manchan todo lo que tocan». Ella agachó la cabeza. «Solo quería que me respetaran, no que me odiaran». Dejé la taza frente a ella. «El respeto no se pide, Isabela, se da primero». El silencio se instaló entre nosotros, espeso como el olor a humedad. Ella recorrió con la mirada el taller, la foto vieja de su madre colgada en la pared, el banco de madera donde de niña solía sentarse a verme trabajar, el overol azul que su madre le había cosido hace tantos años y que yo aún guardaba. Un gato flaco se subió a la mesa y tiró una caja de tornillos. Los dos nos agachamos a recogerlos. Nuestras manos se rozaron un instante. Ninguno habló. Fue ella quien rompió el silencio, llorando sin contenerse. «Perdóname, papá. No dije nada». Solo puse mi mano sobre su hombro. Era la primera vez que la sentía tan frágil desde que era niña. Pasaron unos minutos.
La lluvia bajó su ritmo. Entonces se escuchó otro golpe, suave, en la puerta. Pensé que era algún cliente, pero cuando abrí, vi a Sofía Mena, la periodista. Llevaba una chaqueta y un paraguas cerrado. «Perdón», dijo, «no quería interrumpir. Solo vine a dejar esto». De su bolso sacó una pequeña memoria USB y la dejó sobre la mesa. «Es la entrevista completa, sin cortes, sin edición. Es suya». «Gracias, hija», respondí. Nos miró a los dos, sonrió y se fue sin añadir más. La puerta se cerró y el ruido de la lluvia volvió a llenar el taller. Isabela miró la memoria unos segundos. Luego encendió mi viejo laptop. En la pantalla apareció la imagen de mi rostro durante aquella entrevista, la que había dado a Sofía días atrás. Mi voz sonó débil, distorsionada por el micrófono. Un padre no busca reconocimiento, solo que su hija no lo olvide. Ella se llevó la mano a la boca, los ojos le brillaron. «Nunca debí olvidarte», dijo en voz baja. Yo me limité a observarla. Las lágrimas caían silenciosas sobre el teclado. «Papá, quiero empezar de nuevo», me dijo, mirándome con una sinceridad que no recordaba haber visto en años. «No hace falta empezar, hija. Basta con dejar de fingir», sonrió entre sollozos. Por un momento, el ruido del agua cayendo fue lo único que se escuchó. La lluvia empezó a amainar. Encendí la radio. Sonaba El triste de José José. La letra, vieja conocida, se mezclaba con el olor a tierra mojada. Salimos a la entrada del taller. Las luces del alumbrado público encendían su brillo dorado sobre los charcos. «Tu madre habría estado feliz de verte aquí», le dije. Ella respondió, con una voz casi susurrada. «Y de verte así, firme». Nos quedamos de pie, mirando el cielo despejarse poco a poco. Entonces Isabela sacó un sobre del bolso. «Esto es para ti», dijo. «Es el dinero que sobró del evento. No quiero quedarme con nada sucio». Lo tomé en mis manos y se lo devolví de inmediato. «El dinero nunca fue el problema, hija. Fue el olvido». Ella asintió, los labios apretados. Después, sin aviso, me abrazó con fuerza. Sentí su cuerpo temblar contra el mío, como cuando era niña y corría a refugiarse en mis brazos después de una pesadilla. «Gracias por no cerrarme la puerta», susurró. «Siempre fue tu casa», le respondí. En ese momento, la puerta del taller volvió a abrirse. Era Marina, la joven camarera. Llevaba una canasta cubierta con un paño. «Traje tamales calientitos», dijo. Vi la luz encendida y pensé que quizá les vendría bien algo de comer. Isabela la reconoció enseguida. Se levantó, se limpió las lágrimas y la saludó con una sonrisa tímida. «Tú eres la chica de la boda, ¿verdad?» «Sí», respondió Marina. «Pero ahora sí la reconozco». Las tres sonreímos. Ella colocó la canasta sobre la mesa. El olor a masa y chile llenó el aire. Serví café nuevo, todavía humeante. Nos sentamos los tres alrededor de la mesa metálica. El gato dormía en una esquina. Afuera, la lluvia seguía cayendo, pero más suave, casi como un arrullo. No hablamos mucho. Solo comimos despacio, compartiendo el silencio. Un silencio distinto al de los días anteriores. No era de distancia,
sino de descanso. Cuando terminó, Isabela se levantó, me besó la frente y dijo: «Te veré mañana. Quiero ayudarte a arreglar este lugar». Asentí sin decir palabra. La vi alejarse bajo la llovizna, cruzando la calle con paso lento pero firme. Marina recogió las tazas y antes de irse me dijo: «A veces las hijas tardan, pero siempre vuelven a casa». Me quedé solo, escuchando el último goteo caer del techo. La radio aún sonaba baja, con una melodía antigua. Miré la mesa vacía, el sobre rechazado, el café medio lleno. Por primera vez en muchos años, sonreí sin esfuerzo. Encendí otro cigarro y murmuré para mí mismo: «No gané nada aquella noche, pero tampoco perdí a mi hija. Y eso, para un viejo como yo, ya es suficiente». El humo se elevó en espirales suaves, perdiéndose entre los reflejos amarillos del taller. Afuera, el agua seguía cayendo, lavando el polvo, limpiando el nombre de un padre que por fin había vuelto a ser escuchado. Había pasado una semana desde aquella tarde en que Isabela regresó al taller. El cielo de Tepatitlán parecía más claro, y la rutina, de algún modo, había recuperado su paso natural. Encendía las luces temprano, levantaba la puerta metálica, y el olor a aceite y metal volvía a llenar el aire. Pero algo había cambiado. No en el taller, sino en las miradas. Los vecinos que antes pasaban sin saludar, ahora se detenían. Doña Luz me traía pan dulce envuelto en servilletas y me decía: «Don Ernesto, ahora todos quieren que usted repare su orgullo y sus autos». Sonreí. «El orgullo no se repara, doña Luz, se aprende a llevar». Reía y se iba diciendo que ya me parecía filósofo. Aquel día, mientras ajustaba el motor de una camioneta vieja, escuché en la radio: «El video del mecánico que habló en la boda del año ha superado los 10 millones de reproducciones». Apagué el compresor. El locutor continuaba: «Su historia se ha convertido en símbolo nacional. Las redes lo llaman el Padre de México». El apodo me hizo reír. «Padre de México», murmuré. Y ni siquiera pude criar bien a mi hija. Mi celular vibró. Un mensaje de Sofía Mena. «Su historia se volvió símbolo, don Ernesto. Todos hablan de usted». No supe qué responderle. Miré mis manos llenas de grasa y pensé que la fama no quita el cansancio. Sin embargo, aquella tarde, al pasar por la tienda de la esquina, vi los periódicos. «La dignidad no se hereda, se defiende», decía el titular de un editorial. Y, por primera vez en muchos años, sentí que alguien lo había entendido. Una mañana cualquiera, decidí ir al café de don Pepe, el de siempre, con las mesas de hierro pintadas de verde y los panes Concha recién hechos. Pedí un café negro y me senté a leer el periódico. En la página central, un reportaje hablaba de los padres humildes, borrados de la vida moderna por el éxito de sus hijos. Lo leí despacio, sorbo a sorbo. 2 jóvenes se acercaron a mi mesa. Eran un matrimonio. Los había visto antes por el barrio. «¿Usted es don Ernesto?», preguntó ella, algo nerviosa. «Depende de quién lo pregunte», respondí, medio en broma. «Nos hizo pensar, señor», dijo el hombre. «Llamé a mi papá después de años sin hablarle». Levanté la vista del periódico y asentí. «Nunca es tarde para escuchar su voz», les dije.
Se fueron sonriendo. El café se había enfriado, pero el corazón me ardía. Esa misma tarde, la televisión interrumpió la programación. Última hora. Ricardo Montiel fue detenido en Querétaro, acusado de fraude y falsificación de documentos. Me quedé quieto. La imagen mostraba su rostro cansado, esposado, bajando de una camioneta policial. Ramiro, que estaba en el taller, soltó un silbido. Se hizo justicia a don Ernesto. ¿Siente que ganó? Le di una palmada en el hombro. No, hijo, la justicia no es venganza, es descanso. Y seguí trabajando como si nada. Días después, Sofía volvió a visitarme. Llevaba una carpeta envuelta en papel protector. «Vine a darle esto», dijo con una sonrisa. Dentro había una fotografía impresa en grande. Yo en el escenario, el cheque roto cayendo al suelo, y detrás las luces de los fuegos artificiales y la silueta de Isabela en su vestido blanco. «Quiero que sea suya», me dijo. «La guardé para usted». La miré un largo rato. «Gracias, hija. Es la única foto donde me reconozco». La colgué en la pared, justo en el espacio donde antes había estado la vieja foto familiar, ya amarillenta por los años. Por fin, el lugar no se veía vacío. Una semana más tarde, me llegó una invitación del ayuntamiento local. Querían que participara en una reunión comunitaria sobre la dignidad del trabajador mexicano. Al principio pensé en rechazarla, pero Marina me insistió. «Tiene que ir, don Ernesto. La gente necesita escucharlo». Así que fui. El salón municipal estaba lleno. Obreros, maestros, estudiantes, amas de casa. Un maestro joven tomó la palabra. «Gracias a usted, muchos volvieron a respetar su historia. Su valentía nos recordó que el trabajo también es dignidad». Luego me pidieron hablar. Subí al estrado. No llevaba papeles. Solo miré a la gente y dije, no hice nada nuevo. Solo no acepté seguir siendo invisible. El silencio duró unos segundos. Luego vino el aplauso, largo, cálido, sincero. No por espectáculo, sino por reconocimiento. Días después, recibí una carta de Isabela. Dentro había una fotografía. Ella, rodeada de mujeres sonrientes, frente a un cartel que decía «Taller Esperanza». En el reverso escribió «Papá, usé lo que sobró del dinero para abrir una escuela de costura. No quiero más lujo, quiero utilidad». Miré la imagen con orgullo. «Por fin hace algo que vale más que el lujo», murmuré. El taller volvió a llenarse de vida. Marina trabajaba conmigo. A veces el perro del barrio, Chato, dormía bajo el mostrador. Una tarde, una niña del vecindario llegó con una bandeja. «Mi mamá dice que usted parece un santo», dijo, entregándome un flan casero. Reí con ganas. «No, hija, los santos no tienen grasa en las manos». La niña se echó a reír y se fue saltando bajo el sol. La fama seguía, aunque yo ya no la buscaba. Un periódico nacional me pidió escribir algo. Me costó días decidirme, pero al final tomé un bolígrafo y escribí sobre un trozo de cartón de repuesto. El respeto no se exige con gritos, sino con verdad. Y la verdad, cuando se dice en voz alta, ya es justicia. Se lo envié sin esperar respuesta. A la semana siguiente, el texto fue publicado completo en la contraportada.
Miles de personas lo compartieron en Internet. Algunos lo llamaron la carta del mecánico. Yo seguí igual, arreglando autos, tomando café, saludando vecinos. Esa noche el cielo estaba despejado. El aire olía a tierra seca y agave. Me senté frente al taller, en mi silla de siempre. El perro dormía a mis pies. La radio, vieja y llena de interferencias, sonaba bajito. El caso Ramírez cambió la conversación nacional, decía el locutor. Hoy, su gesto es recordado como una lección de dignidad y justicia popular. Sonreí mirando hacia el horizonte. No era orgullo ni revancha, era paz. Tomé un trago de café y casi en voz baja murmuré: yo solo quería que mi hija recordara mi nombre. Y al final fue el país quien lo pronunció. El viento sopló suave sobre los campos de agave, llevando mis palabras lejos, quizás hasta donde alguien más necesitaba escucharlas. El amanecer en Tepatitlán tenía algo distinto aquel día. El aire olía a tierra mojada y a esperanza. Los primeros rayos del sol se colaban entre las pencas de los nopales y se reflejaban en las gotas de rocío que colgaban de los alambres del taller. Yo estaba de rodillas, removiendo la tierra húmeda frente al portón. Tenía en mis manos unas pequeñas macetas con flores blancas, las mismas que Isabela me había traído una semana antes. Mientras las colocaba una por una, murmuré: tu madre amaba las flores blancas. Decía que limpiaban el alma del que las miraba. El perro, Chato, me observaba desde la puerta, moviendo la cola. Me quedé allí unos minutos, viendo cómo la luz del sol caía sobre los pétalos. Había pasado tanto tiempo desde que algo tan simple me daba paz. Esa mañana el pueblo estaba más animado que de costumbre. Desde temprano se escuchaban tambores, música de banda y voces que preparaban la celebración del Día del Padre Digno. El ayuntamiento había colgado banderines en la plaza y en la fachada del centro cultural se leía un gran cartel: reconocimiento a los hombres que enseñaron dignidad con sus actos. Nunca imaginé que mi nombre estaría entre ellos. No pensaba ir. Nunca fui amigo de los homenajes, pero Marina apareció en el taller con una sonrisa cómplice. Don Ernesto, todos lo esperan. Isabela ya está ahí. ¿Isabela?, pregunté sin esconder la sorpresa. Sí, y se sentó en la primera fila. Suspiré. Me limpié las manos con un trapo y tomé mi sombrero. Bueno, si ya no hay escapatoria, iremos. Cuando llegué al centro cultural, el lugar estaba lleno. Había obreros, campesinos, maestras, estudiantes. Entre ellos reconocí rostros del barrio, del taller, de las noticias. Sofía Mena, la periodista que había contado mi historia, estaba en el escenario como maestra de ceremonias. Su voz sonaba firme y cálida. Hoy celebramos a quienes, sin buscar fama, nos enseñaron que la verdad también puede ser un acto de amor. Vi a Isabela en la primera fila. Llevaba un vestido sencillo, el cabello recogido. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sonrió apenas, pero fue suficiente. Yo no planeaba hablar, pero de pronto, entre aplausos y voces, alguien gritó: «Don Ernesto, unas palabras». Sentí un nudo en la garganta. Intenté negarme con un gesto, pero los gritos crecieron. «¡Que hable! ¡Que hable!». Sofía me miró y asintió con dulzura. Así que caminé hasta el estrado. Las piernas me temblaban, no por miedo, sino por los años.
El micrófono se acercó a mi boca. Respiré hondo. No llevaba ningún papel. No soy un héroe. Empecé con la voz baja pero firme. Solo soy un hombre que quiso ver a su hija sonreír sin mentiras. El silencio llenó el salón. Vi cómo Isabela bajaba la cabeza, con lágrimas que brillaban bajo las luces. No hice nada que ustedes no harían, continué. A veces la vida nos pone de rodillas, pero lo importante no es cuánto caemos, sino cuánto tardamos en levantarnos. Me detuve. No necesitaba más. Bajé la vista y añadí, casi en un susurro: la verdad no se grita, se vive. Entonces alguien comenzó a aplaudir, luego otro y otro más. En pocos segundos, todo el público estaba de pie. Los aplausos resonaban en las paredes del viejo centro cultural. Yo solo sonreí, con los ojos húmedos. Un niño de unos 6 años se me acercó entre la multitud. Tenía en las manos un pequeño ramo de flores silvestres. «Para mi abuelo del taller», dijo, con una sonrisa que me atravesó el alma. Me agaché, lo abracé y respondí: «Gracias, campeón. No hay medalla que valga más que esto». Sofía grabó la escena. Horas después, ese video se hizo viral con el título «El padre que enseñó a todo un país a no callar». Esa noche, Isabela vino a casa. La mesa estaba puesta en el patio, bajo el foco amarillo que colgaba del techo de lámina. Comimos carne asada con frijoles y tortillas recién hechas. El viento traía olor a lluvia lejana. Ella habló primero. «Papá, me ofrecieron un trabajo en la capital, pero no quiero irme sin dejarte algo». Sacó de su bolso una tabla de madera envuelta en papel craft. Cuando la abrí, leí las letras grabadas con fuego: Taller Ernesto Ramírez, fundado en la verdad. Me quedé mirándola largo rato. El corazón me latía despacio, pesado pero sereno. «Está hermoso», dije al fin. «La verdad es el mejor cimiento para cualquier cosa». Esa noche la colgamos juntos en la entrada del taller. El olor a madera nueva se mezclaba con el de las flores blancas del jardín. Más tarde salí a caminar. El aire estaba tibio y el sonido de las campanas de la iglesia viajaba sobre los tejados. Chato trotaba junto a mí, olfateando el polvo del camino. Las flores blancas se mecían suavemente al borde de la vereda, iluminadas por la luz de la luna. Un grupo de vecinos pasó por allí y me saludó. «Buenas noches, don Ernesto». «Buenas noches, hijos», respondí. «Cuídense de olvidar a los suyos». Me quedé mirando cómo se alejaban, riendo entre ellos. En sus voces había algo que me recordaba los viejos tiempos, cuando la vida era simple y el respeto no se medía en dinero. Al regresar, encontré a Isabela en la puerta. Tenía una pequeña canasta en las manos. «Papá», dijo en voz baja, «traje flores para mamá». Asentí sin decir palabra. Fuimos juntos hasta el pequeño cementerio detrás de la casa. El cielo estaba cubierto de estrellas. Nos arrodillamos frente a la lápida de mármol que decía: «María González de Ramírez, Madre y Luz». Colocamos las flores sobre la tumba y encendimos 2 velas. La llama titilaba con el viento, como si respirara. «Tu madre cocinaba mejor cuando estaba enojada», le dije sonriendo. Isabela soltó una carcajada suave. «¿Y tú,
Cuando estabas triste, limpiabas el taller, me respondió. Reímos los dos, en medio del silencio y del olor a cera derretida. Nos quedamos allí, sin prisa, escuchando solo el murmullo del viento entre los árboles. Yo miraba las flores blancas y pensaba que al final todo había encontrado su lugar. La hija que volvió, el nombre que ya no estaba borrado, la paz que tardó toda una vida en llegar. Le tomé la mano a Isabela. Pensé que la vida me había quitado todo, dije, pero al final solo me estaba devolviendo lo esencial. Ella apoyó la cabeza en mi hombro. Y así, bajo la luna, comprendí que la verdad no siempre sana rápido, pero nunca deja de florecer. A la mañana siguiente, los vecinos que pasaban por la calle se detuvieron frente al taller. La puerta estaba abierta, el aire olía a aceite y café. Y justo frente al portón, las flores blancas que había plantado días atrás habían comenzado a abrirse. El sol las hacía brillar como si tuvieran luz propia. Encima del muro, el letrero de madera relucía en letras oscuras, fundado en la verdad. Me quedé observando la escena, con el corazón tranquilo. Y mientras el día despertaba por completo, pensé en voz baja. La verdad no me devolvió el dinero, pero me devolvió la paz. Y eso vale más que cualquier boda.